Gustavo, bueno, se confirmó todo lo que hablamos en este mes y ahora está instalado, digo, en todo el gobierno. Sí. Hace 2 días que Patricia Bullrich no aparece y si te fijas bien, tampoco aparece Carrió. Porque le están pidiendo que aguante para decir lo que ella quiere decir, que es pedir la renuncia de Patricia Bullrich. Ahora, el problema es que el que no quiere es Macri. Entonces ahora la pelea es entre Carrió y Macri. Bueno, y Macri bancándola y Carrió queriéndola echar. Garabano diciendo no pongo las manos en el fuego por nadie. Claro. Garabano diciendo no pongo las manos en el fuego por nadie. Garabano quiere llevar ya el tema a la ONU, que investigue un cuerpo de la ONU. Gustavo, una vergüenza. Embajadas de las primeras potencias del mundo preguntando por Santiago Maldonado. Sí. En todo el mundo, porque es un país donde la palabra desaparecido no es cualquiera. Bueno, a nivel mundial, cada vez repercute más. Cada vez repercute más el tema. Buen programa, Roberto. Gracias, Gustavo. Chao, hasta luego, gracias. Ya sabemos, está imputado Mauricio Macri, Marcos Peña y Patricia Bullrich por el encubrimiento de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Y en el gobierno se discute ahora cómo apagar el fuego. El tema es que no todos quieren apagar el fuego. Carrió, que sacó el 50% de los votos en la ciudad y que piensa ahora que ella es la dueña de Cambiemos y que cree realmente que Macri va a llegar muy desgastado a 2019 y que es su momento, empezó a exigir renuncias, ¿sí? Empezó con Bullrich, después dijo que a Brooks también, y Macri está bancando. Están tratando de que no diga nada. Lo que se dice es que mañana Carrió ya podría hacer algún comentario, aunque sea en Twitter, tratando de sacarse de encima a Patricia Bullrich. Por ahora logró que Patricia Bullrich no salga en televisión, que no hable más y que la corran. Ahora, el gobierno tiene presiones de los empresarios, presiones de los políticos, de derechos humanos, de sus propios políticos, muy importantes, como es el caso de Carrió, y del mundo. Lo llaman de otros países, porque la palabra desaparecido tiene una connotación enorme en el mundo. Digo, quiero que veas primero algo que por ahí tiene un toque social, y después vas a ver los medios del mundo hoy hablando del desaparecido y hablando de la salvaje represión. Primero vamos a ver Amnistía Internacional pidiendo en todos los países del mundo por el desaparecido en Argentina, igual que en la dictadura. Míralo. Desde Amnistía Internacional Venezuela, en Caracas, exigimos al Estado argentino. Wir sind Amnesty International Lützeburg und wir fordern den argentinischen Staat auf. We are Amnesty International Belgium in Brussels and we demand that the Argentinian state. Wir sind Amnesty Schweiz mit Sitz in Berlin. Wir fordern den argentinischen Staat auf. Somos Amnistía Internacional, estamos en Santiago de Chile y exigimos al Estado argentino... Somos Amnistía Internacional Paraguay y desde Asunción exigimos al Estado argentino... Somos Amnistía Internacional Uruguay, estamos en Montevideo y exigimos al Estado argentino... Somos Amnistía Internacional Américas y exigimos al Estado argentino... Jurema Werneck, diretor executivo da Anistia Internacional Brasil. Falo de São Paulo y peço ao Estado argentino. Somos Amnistía Internacional Argentina, estamos en Buenos Aires y exigimos al Estado la aparición con vida de Santiago Maldonado. A Mauricio Macri se lo piden los partidos opositores, se los piden los principales políticos de su partido, se los piden los empresarios, ahora se lo pide la Comisión Internacional de Derechos Humanos, se lo pide Amnistía Internacional y se habla de que a Argentina volvió la violencia en los noticieros de todo el mundo. Mirá este compilado de noticieros hablando del desaparecido en la Argentina y en muchos casos de desaparición y represión en la Argentina. Míralo. Las organizaciones políticas y sociales que convocaron la movilización exigen que devuelvan con vida al joven de 28 años. Fue visto por última vez en medio de la represión policial de una protesta mapuche en el sur del país. Luego de esa manifestación que fue reprimida por la Gendarmería Nacional, nada se sabe de Santiago Maldonado. Manifestantes y fuerzas de seguridad se enfrentaron el viernes en Buenos Aires durante una serie de protestas por la falta de respuesta sobre la desaparición del joven Santiago Maldonado, que ha despertado las memorias de la dictadura argentina. La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, dijo que no se sabe dónde está Santiago Maldonado. Tan sencilla, esa fue una respuesta que remitió a los tiempos de Videla. La Fiscalía Argentina calificó la causa como desaparición forzada y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al Estado esclarecer el caso.
Miles de personas se manifestaron en Argentina para denunciar la desaparición del joven Santiago Maldonado. El joven de 28 años fue visto por última vez mientras fuerzas policiales lo arrestaban y abordaban una camioneta por encabezar una manifestación a favor de los derechos del pueblo mapuche. Santiago Maldonado was last seen on August 1st in Chubut, Argentina, being dragged away by the police. He was supporting the Mapuche indigenous people who were defending their lands against displacement by the multinational corporation Benetton. Una sola pregunta se escucha en la ciudad de Buenos Aires. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Yo sé que casi la mitad de los televidentes que ven este programa piensan distinto a mí e incluso se informan con otros medios o se informaban hasta hace poco tiempo con otros medios. Y está muy claro en Argentina que el periodismo está dividido entre los que piensan que tenemos que tener un gobierno nacional y popular, no tiene por qué ser el mismo, pero sí que represente a una mayor porción de la población, o los que piensan que tenemos que tener un gobierno como el de Mauricio Macri, incluso que creen en esta economía de mercado, en el neoliberalismo. Por eso yo te puse a los noticieros de todo el mundo, porque vos no tenés por qué creer en ningún periodista en Argentina. A vos te tienen que probar las cosas, no tiene que pararse un tipo y decirte esto es blanco o esto es negro. Por eso yo dije, si todo el mundo está hablando de esto, que los argentinos puedan ver qué se dice en el resto del mundo. Alguna vez en Argentina hubo una parte de la sociedad de, a pesar de escuchar esto, ponía calcamonías en el auto que decía los argentinos somos derechos humanos. Derechos y humanos. En el resto del mundo decía que acá se estaban violando los derechos humanos. Y muchos argentinos ponían una calcamonía con una bandera argentina que decía los argentinos somos derechos y humanos, mientras desaparecían otros argentinos. Yo estoy seguro de que la mayoría no lo volvería a hacer. Por eso intento que, además de darte la información que puedo y de mostrarte las pruebas, ¿sí? No solo yo, muy bien lo hace el Gato Silvestre todos los días, ¿sí? Mostrarte que además el mundo está pensando lo mismo. El mundo está pensando que volvió a la Argentina no solamente un gobierno neoliberal, no, un gobierno muy conservador, muy de derecha, que no quiere consensuar, sino que quiere obligar a la sociedad a ir hacia ese lugar, por las buenas o por las malas. ¿Sí? Que hay un desaparecido en el contexto de una protesta social, y que cuando hay una protesta social por ese desaparecido, los apalean y los detienen. De eso se está hablando en el mundo. Y el problema político que tiene Mauricio Macri crece día a día. Por supuesto que lo primero que nos preocupa es la aparición con vida de Santiago Maldonado. Pero hay que entender que atrás de esto hay un problema político muy grave que puede convertirse en un problema institucional si esto no se detiene a tiempo. Si Macri no quiere redoblar la apuesta. Porque si Macri quiere redoblar la apuesta para decir, yo tengo que bancar a esta gendarmería y tengo que bancar a Patricia Bullrich porque voy a tener que reprimir de nuevo, entonces tenemos un problema institucional muy grave. Mirá algunos noticieros más lo que se está diciendo en el mundo de lo que ocurre en Argentina. Mirá. Crece la indignación en Argentina por la desaparición de Santiago Maldonado, un joven artesano que, según testigos, fue visto por última vez en una protesta de un grupo de mapuches en la Patagonia. Los indígenas aseguran que a Maldonado se lo llevó detenido la gendarmería. It's feared Santiago Maldonado may have been taken away by police in Patagonia 10 days ago, when security forces evicted Mapuche Indians from land owned by the Italian clothing firm Benetton. Sergio Maldonado has been anxiously waiting for news of his brother for almost a month. His younger brother, Santiago, went missing in the Patagonia region of southern Argentina. Ese joven que desapareció el primer día del mes de agosto reciente, luego de la violenta represión de la gendarmería hacia los integrantes de la comunidad mapuche. En este enfrentamiento que tuvieron con la gendarmería, Maldonado desapareció. Aparentemente se lo llevaron detenido. Hubo disparos, hubo momentos violentos que se vivieron en esta corte de ruta, pero sin embargo luego nunca se supo más nada de su paradero. En plena democracia hay una persona desaparecida y hace un mes no se tiene ninguna noticia sobre este joven de 28 años. Igual que hemos visto con preocupación situaciones como el encarcelamiento de Milagros Sala o la desaparición ahora de Santiago Maldonado. Nosotros también, desde Podemos, desde España, nos preguntamos dónde está Santiago Maldonado. El mundo no naturaliza que haya una persona desaparecida. El mundo no naturaliza que se reprima a los pueblos originarios. Al mundo no le parece natural
que cuando hay una discusión de tierras entre Benetton, que es conocido en todo el mundo, y un pueblo originario, se lo reprima y se desaparezca uno de ellos? Al mundo no le parece normal que en Argentina vuelva a haber desaparecidos, que cuando se protesta sobre ello haya una represión. A nadie le parece normal. No le parece normal a la oposición, ni a los gremios, ni a los organismos de derechos humanos, y ahora no le parece normal a alguna de las principales figuras de Cambiemos. ¿Quién apoya a Mauricio Macri? ¿Quién quiere que se mantenga en este lugar el factor de poder más importante que hay en el país, que es el Grupo Clarín? Que por primera vez tiene una diferencia con su hija predilecta, Elisa Carrió. Elisa Carrió, ahora que tiene mucho para perder, o sea, estaba al lado de Clarín que no tenía 3 puntos, ahora que tiene 50, dice, no, pará, echá a Bullrich, meté preso a los gendarmes, si tiene que ir preso Bullrich que vaya preso, pero yo no quiero perder en la ciudad por culpa de esto. Porque ellos dicen que no quieren hacer cálculos electorales, pero todo el mundo hace cálculos electorales cuando falta 1 mes y pico para una elección, ¿sí? Y si hay algo que puede dañar a un gobierno, es algo como esto, fundamentalmente si termina en una crisis que se cae medio gabinete. Quiero que veas algunos diarios, porque no solo está en la televisión, sino en los diarios internacionales. The Guardian: desaparece activista argentino tras la expulsión de indígenas de tierras de Benetton. Conocen muy bien a Benetton ellos, conocen muy bien a Benetton y les parece mal, y si habla de eso, no se está hablando de YPF, de vaca muerta, del mercado, de la bolsa, de lo que se habla en el mundo, y no se está hablando ni de Cristina, ni de Massa, ni de Stolbizer, ni de Randazzo. Se habla de que el gobierno desapareció a una persona. Vamos a ver otro diario. Mail Online: Comisión de Derechos Humanos insta a Argentina a encontrar al activista desaparecido. Esto es en España, ¿no? Vamos a Chile. ¿Qué dicen en Chile? La Tercera de Chile: la desaparición de Santiago Maldonado conmueve a la Argentina. Es el único tema del que se habla en todos los diarios, en sectores internacionales. Te digo más, estuve viendo algunos en que vos buscás toda Latinoamérica y de lo único que se habla es de Argentina y de lo único que se habla es de Maldonado. Mirá si es importante este problema. En este momento hay una audiencia enorme mirando este programa, enorme. Mirá si es importante este problema, que en todo el mundo están hablando de esto. Vamos a ver en Estados Unidos el Washington Post. Comisión de Derechos Humanos insta a Argentina a encontrar al activista desaparecido. ¿Por qué lo insta? Porque no lo está buscando. Porque no lo está buscando. Entonces, este diario, que es republicano, es decir, si querés que te traduzca, es de derecha, de todas maneras, no acepta que haya un desaparecido. No lo acepta y exige que el gobierno argentino lo busque, que deje de poner excusas. Te repito, este problema, que para Macri es importante, porque Macri quiere seguir teniendo, ayer lo dijo Gabriela Michetti, nosotros tenemos el monopolio de la fuerza, y Macri quiere utilizar ese monopolio de la fuerza para avanzar en su proyecto económico. Esto no es un accidente de la naturaleza, esto es algo que le pasa a un gobierno cuando quiere llevar adelante un proyecto que no todo el mundo va a aceptar. ¿Sí? Vamos a ver alguno más. Por ejemplo, bueno, la CNN, Santiago Maldonado, desaparición forzada en Argentina. Mirá, digo, si vos mirás otros canales te dice que es una maniobra de la oposición, que es una maniobra electoral. Por eso yo quería que hoy vieras qué dice todo el mundo. La CNN es más gorila que Fernando Iglesias. ¿Sí? Bueno, igual no quiere desaparecidos la CNN, ¿sí? Vamos a ver otro, el New York Times, no, el Times, sí, el New York Times. Comisión de Derechos Humanos insta a Argentina a encontrar al activista desaparecido. Los dos principales diarios de Estados Unidos y las principales cadenas de televisión todos los días tienen una nota, igual que acá, igual que en C5N, que todos los días hablamos de Maldonado. Bueno, en el mundo todos los días se habla de Santiago Maldonado. Porque quizá del otro lado te parece, yo leo en las redes, bueno, es un hippie de la Patagonia, qué sé yo. No, ¿sabés qué? En el mundo, en el siglo XXI, en el 2017, una vida es una vida. Y una vida perdida en una protesta social es el Estado cargándose la vida. Y como el Estado está para defender a los ciudadanos y no para matarlos o desaparecerlos, entonces eso es muy grave en el mundo.
Y no se investiga a la víctima, como se hace en otros medios de comunicación o como hizo el gobierno. No, se pide la aparición con vida como están haciendo estos que son los principales medios del mundo. Vamos a ver un diario de España. Mirá, Santiago Maldonado, el clamor que recorre Argentina, el diario El Mundo, uno de los dos más importantes de España, está hablando del caso Maldonado. Y por ahí vos te creés que era una cuestión de C5N. No, no es una cuestión de C5N. No es una cuestión de C5N. Hay mucho en juego. Hay una vida en juego y hay mucho atrás en cualquier país del mundo y mucho más en Argentina, que es el último en la historia que tuvo semejante cantidad de desaparecidos. No sabemos dónde están los 30.000 desaparecidos. Tiene mucho más trascendencia acá. En Francia también. En Francia, Le Monde. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Una pregunta incesante en las redes sociales de Argentina. Fíjate que estamos hablando de las principales potencias del mundo, de países regionales que nos rodean y que levantan todos los días información sobre Argentina, y ahora solo hablan de Maldonado y de las principales potencias, de Estados Unidos, de Francia, de España, de Italia. Mirá Italia, En Italia dicen, el Corriere della Sera, ¿dónde está Santiago Maldonado? Desapareció argentino, falta hace 30 días. Macri le tiene que dar explicaciones al mundo. Macri podría ahora, a esta hora, despedir a Patricia Bullrich, ponerla bajo investigación, a ella, a su jefe de gabinete, a los gendarmes, a los 40 que estuvieron ahí, y entonces sí dejaría de ser responsable. Mientras no lo haga, Macri es responsable. Y no lo digo yo, lo está diciendo el mundo. ¿Sí? Vamos a ver otro más. México. Amnistía reitera reclamo a Argentina para encontrar activista desaparecido. Pone otro más. Rusia. De Miguel Bru a Santiago Maldonado, los desaparecidos argentinos en democracia. Russia Today. Suiza. ¿Dónde está Santiago Maldonado? A ver, nosotros empezamos a hablar de esto hace 5 semanas, cuando desapareció Santiago Maldonado. Hay un montón de cosas que dijimos y durante mucho tiempo se seguían plantando pistas falsas. ¿Por qué te voy a mostrar ahora que están diciendo lo que nosotros te avisamos hace varias semanas? ¿Sabes por qué te lo muestro? No para decir que tenemos razón, no me interesa eso. Porque hoy, esta noche, ya estaban inventando otra pista falsa nueva. Porque hace 1 hora, en un programa de América, ya estaban inventando otras pistas falsas nuevas. Entonces, te voy a mostrar que hoy el diario La Nación, ¿sí?, decía, mostrame la placa, ¿sí?, el jefe de gabinete, nunca hablé con quien comandó el operativo. La noche previa a la desaparición de Santiago Maldonado, el jefe de gabinete de la ministra Patricia Bullrich, Pablo Nocetti, sentó a una misma mesa a los jefes de la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura de Río Negro y Chubut. Ahí está finalmente Nocetti, el jefe de gabinete, mano derecha de la ministra Bullrich, pidió durante esa reunión que las fuerzas ya no esperaran la orden del juez para actuar durante las manifestaciones mapuches, que tomaran la iniciativa. Ahí tenés la orden del jefe de gabinete. Patricia Bullrich dijo que no, que pasaba por ahí, que esa foto es casual. Ahí lo tenés. Ahora, recién después de 5 semanas de crear pistas falsas, La Nación reconoce que fue el jefe de gabinete de Bullrich, que es como decir Bullrich, quien organizó la represión que terminó con la desaparición de Santiago Maldonado. Y te muestro una más de La Nación de hoy, Es un tape, a ver, Alconadamón, ponelo Alconadamón, a ver. Mi primera impresión es... Un informe que decía que se lo llevaron a Santiago Maldonado, la Gendarmería. No, aclaremos algo. Nunca menciona este supuesto informe de inteligencia por nombre y apellido a Santiago Maldonado. Lo que sostiene es que en la noche del 31 de julio al 1 de agosto, unos gendarmes ingresaron en el predio Mapuche, se llevaron a un caucásico con rastas y barba, que se lo llevan al destacamento, que lo golpean, se pasan de rosca, lo dejan tirado en un Unimog, ese Unimog era abierto, hipotermia, se muere, lo tratan de recuperar, no pueden, ¿y qué hacen con el cuerpo?
Ya vamos en un minuto, ya está Eduardo Barcesat, Leopoldo Moro, buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, ¿qué tal? Iván, ¿escuchaste algo nada más? Sí, un par de cosas que me quedaron, Roberto, del editorial. Primero, para Michetti, el Estado no tiene el monopolio de la violencia, de la fuerza, tiene el monopolio de la violencia legítima, que son dos cosas bien distintas, sobre todo para una licenciada en ciencia política, como la vicepresidenta de la Nación. Después, ¿qué es lo que dicen respecto al operativo el gobierno? Patricia Bullrich, Pablo Nocetti, etcétera, que fueron a esa reunión que mostrabas vos recién, que se hacía eco el diario La Nación, y que volviendo de esa reunión Pablo Nocetti se topó con el lío, por llamarlo de modo elegante, de la Ruta 40. El operativo. El operativo. El desalojo se produjo a las 11:30 y Nocetti pasó a las 14. Esta es la versión del gobierno. Y que el operativo, esto me lo dicen fuentes judiciales, terminó a las 17. Bueno, hoy la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, dijo que para ella ya no había discusión del rol que había tenido Pablo Nocetti en el operativo. Acá yo tengo dos dudas. La primera es, ¿quién es el nexo hoy entre la Policía Federal, que tiene al frente de la fuerza a alguien que era el jefe de drogas peligrosas de la administración kirchnerista, que es un policía, por lo menos por las fuentes que uno habla, que es probo y que es capaz, que Néstor Roncaglia, y Patricia Bullrich? Hoy es Pablo Nocetti, sigue siendo el mismo. Claro. ¿Está ejerciendo algún tipo de presión Pablo Nocetti porque él es parte interesada de que no se sepa la verdad? Yo me hago esas preguntas que no me parecen menores y que hoy no están en agenda. Después, esto generó internas que casi te diría que están a la vista en el gabinete del presidente. Sí. La interna que venía ya por una cuestión de los organismos internacionales que han tenido históricamente el esquema que representa más al ala tradicional, histórica de la justicia en el gobierno, que es Germán Garabano, Santiago Tamendi, Maí, que uno lo podría sumar en esa línea, y el ala Bullrich, Nocetti y la Fuerza de Seguridad. Acá hay dos cosas. Un ala, el ala de Garabano, que dice, nosotros no podemos... no podemos especular electoralmente porque parece que es Juan Carr Garabano, pero dice, nosotros debemos hacernos eco de lo que están diciendo los organismos internacionales. Toda ella es gente, así como Santiago Cantón, el secretario de Derechos Humanos de Vial, que viene de ese esquema. No podemos evitar hacernos eco de esto, y Bullrich juega para su propia tribuna, que es la Fuerza de Seguridad y la Gendarmería. Ahora, ¿cuál es esa discusión y por qué Macri por lo pronto hoy decide sostenerla? Porque electoralmente no le ha generado impacto en los sondeos que recibe la administración del presidente. Los sondeos que hace, concretamente Jaime Durán Barba, son esos los sondeos que le ha llegado al presidente de la Nación. Así que eso desde el punto de vista de lo que hay en el expediente y políticamente. ¿Qué va a pasar de acá en más? ¿Qué creo? Lo anterior es información. ¿Qué creo en términos de análisis que va a pasar? El gobierno va a jugar con el agotamiento en la opinión pública del tema Maldonado. Va a especular con que el tema se pinche, como se dice habitualmente, y creo, hoy me lo decía un colega muy destacado, que no doy el nombre porque no me habilitó a hacerlo, dice, como los conozco, lo que creo que van a hacer es desatar otro escándalo en el cual el gobierno se pueda subir y tomar la agenda pública. Que eso puede llegar a pasar después de este fin de semana. Sí, a mí me dijeron que iban a ir con algo contra Cristina nuevo. No se me ocurre nada, pero para volver a poner a Cristina en la agenda y sacar esto. Digo, es de manual 1, ¿no? Digo, ahora, poner otro problema en el lugar de ese. Es que el gobierno decía que en los sondeos, en los focus group, como sea, hasta el viernes no le parecía como el principal tema, y que a partir del viernes cambió mucho. Cambió mucho en la agenda pública, cambió mucho en, como le dice el gobierno, en la gente, ¿no? Cada vez después de las represiones, cuando Carrió dijo echar a Bullrich, Sí, pero no solo eso. Después del viernes estuvo el comunicado, y acá, digo, el gobierno decía que lo que le importaba era cómo se lo veía desde afuera, y también los empresarios de acá. Después del viernes estuvo este comunicado anteayer de los bancos, ABA, Sociedad Rural y AEA, que son los grandes dueños de la Argentina, por decirlo de alguna manera, los titulares, como decía Cristina en algún momento, que criticaron la violencia, el uso político, y dijeron que hubo inadmisibles incidentes en la vía pública. Se enfocaron en eso. ¿Por qué? A ver, decimos Benetton, más de 900.000 hectáreas en la Patagonia, pero Ernequian, Joe Lewis, Soros a través de Mindlin y Elstein. Son tipos que dicen, bueno, está bien, obviamente se les habrá ido de las manos, no están manejando bien el tema, la agenda, lo que sea, pero estamos ante un Estado que, bueno, nos va a defender primero a nosotros, y en eso hay que defenderlo. Por eso,
cuando plantean desde el gobierno que lo que les interesa es cómo se ve desde afuera, dicen cómo ven los inversores esto, pero no en términos de el consumo interno, no en términos de los trabajadores, sino por ejemplo... ¿De qué lado estás? De qué lado está, pero aparte que, por ejemplo, les pueden, cada vez que venga un mandatario de afuera, haber movilizaciones. O cuando el G20 se reúne en diciembre en Bariloche, que dice que ahí obviamente va a haber en términos de... No, me río porque... Van a ser bardo en en la reunión, ¿no? Que después de la reforma laboral de Brasil, para que los inversores vengan acá, vamos a tener que volver a instalar el yanaconazgo y la mita, digamos, ¿no? Claro, esas cosas ancestrales de condiciones laborales. A ver, esta línea que decía Darío, que hay una nueva línea en la Argentina, una nueva corriente histórica, que es el patrimonialismo, ¿no? Que es gente preocupada por los edificios públicos, ¿no? Es decir, si hay una movilización política de un partido político, sea el PRO, sea el kirchnerismo, sea el masismo, la izquierda, cualquiera. Es una manifestación que van porque hacen una concentración propia y pintan las paredes del cabildo, pintan algo. Lógicamente uno pone el eje en la vandalización de los edificios públicos. Ahora, si hay infiltrados, una represión sobre un desaparecido, si vos elegís, en esta nueva corriente es el patrimonialismo, ejercer tu atención sobre eso, lo que hay es un desvío de la atención, esto es una opinión absolutamente personal, al otro. ¿Vos te acordás? No, pero además empezás a bajarle el precio a la vida, empezás a decir que vale más la plata que te sale volver a pintar el cabildo, que además igual, sabemos que... Yo te quiero llevar tranquilidad a la población, el cabildo ya está bien. Gracias. Santiago Maldonado no aparece. Claro. Ahora, vos te acordás que lo dijimos, no sé si se puede ver, Roberto, nosotros qué dijimos el día 1, que generó mucha bronca en colegas más vinculados a la Casa Rosada, a lo mejor. El tema de los infiltrados. Lo decíamos con información. Yo lo dije antes, lo dije durante y lo dije después. ¿Vos te acordás de esto? Vos hiciste el eje sobre eso en economía. Yo hice el editorial, esto fue el viernes a la noche y el domingo a la noche mostramos los takes que preparó la producción, en donde mostrábamos que había infiltrados, que ellos habían generado. Después, una vez que se armó, hay peleas. Pero que la mayoría de los detenidos no tenían nada que ver y que el lío lo armaron infiltrados. Hoy también lo sacó La Nación. Exactamente. Uno no puede decir que Hugo Alconada Mon, al margen de las tradiciones políticas o ideológicas que tenga cada quien, no ejerce la tarea con datos, con información, con fuentes. Bueno, hoy en el diario La Nación, en lo que es el canal de La Nación, Hugo Alconada Mon hizo referencia a esto. Si querés, vemos lo que dijo Alconada y de vuelta te cuento qué dice la justicia, Comodoro Pi, al día de hoy. A ver. Entonces tenés, por un lado, por lo menos un sector de qué, de inteligencia o de la federal embarrando la cancha. Y tenemos por otro lado que con los incidentes del viernes pasado también estuvo embarrado todo esto porque tenías una marcha mayoritaria pacífica, una minoría revoltosa, y que además la sensación es, ¿y quién tiró la primera piedra? Y la sospecha que hay es que en realidad la primera piedra la tiró la propia policía o algunos muchachos, o que son servicios, o que le tienen demasiado cariño a los servicios porque actúan como servicios. Y que en definitiva... Que había un interés en que se produjeran los disturbios, eventualmente. Y que además en este tipo de manifestaciones es un clásico, que vos necesitas nada más que tirar la primera mecha y después tenés el típico que aprovecha la oportunidad para hacer lo que quiera, o para romper una bodega y llevarse lo que quiere. Bueno, La Nación tardó 5 semanas, más de un mes, en aceptar que el principal sospechoso de llevar Santiago Maldonado es la Gendarmería, y tardó ahora una semana en aceptar lo que dijimos nosotros el primer día, que esa represión, una marcha, 250.000 personas por pedir por Santiago Maldonado. La Nación ahora acepta que sí, que el gobierno puso infiltrado. Sí, al margen de la discusión de la agenda de quién instala cuál, y de... Claro, me parece interesante, que se habla de liberales, ¿no? Acá veíamos a un liberal, a la vieja usanza, no como en Argentina, que los liberales se han vuelto todos conservadores. Y te protegen el accionar del Estado ante las libertades individuales. Lo que se discute hoy en Comodoro Pi, en la causa que está bajo secreto de sumario, es que son 4 de los 30 sobre los cuales la justicia tiene pruebas de que generaron los disturbios. ¿Se entiende? Es decir... De que fueron parte de los disturbios, de cuando se armó el lío, los tipos estaban tirando piedras, estaban peleando. Hay una foto de esta policía tirando una piedra y demás, y ese tipo de cosas. Ahora,
hay también enojo en la interna de Rosado y del Ministerio también, del control de crisis. Que se pusieron a hablar más de la pintada del Cabildo para legitimar la movilización antes de volver el foco a lo que tenían, que eran las hipótesis, que era la defensa o no defensa de Gendarmería. Guarda, es muy importante esto también. No tengo por qué dar un orden de importancia si Maldonado acá, porque yo tuve a todos los chicos acá y fueron muy maltratados, fueron muy maltratadas, ¿sí? Hubo chicas a las que hicieron desnudar, hicieron una cantidad de barbaridades, chicos que se tuvieron que orinar encima porque no los dejaron ir al baño, que les lastimaron las muñecas con esas cintas que ponen ahora. Hubo un maltrato sobre nuestra juventud que no es un tema menor. Bueno, de hecho ahí el eje es... Perfecto. 4 de los 31, recordemos, fueron 31 los detenidos. Uno es un ciudadano colombo venezolano, todavía nadie quiere hacerse cargo, ni siquiera las embajadas de sus países, de quién es, que ni siquiera la Correpi se quiso hacer cargo de su defensa porque vio el testimonio cuando lo fue a ver cuando estaba detenido. De los otros 30... 4 tienen pruebas, de los otros 26 hasta el momento no hay pruebas. Ahora, el eje es, si de esos 30... de 26 no hay pruebas. Yo no me quiero meter en un terreno por ahí el doctor Barcesat. Pero si de los 30 de 26 no hay pruebas, ¿por qué se los detuvo? Si el delito, como mostró Paulo Cablan en este mismo canal, no estaba infraganti, cuando mostró el audio de la fuerza. ¿Es que no había motivo para la detención y que esos sumarios fueron adulterados? La justicia no tendría que hacer más eje en los... o el mismo, no más, el mismo eje de investigación en los presuntos vándalos de edificios públicos que en los que nos tienen que proteger a nosotros, que a lo mejor cometieron irregularidades. Ahí hay algo que es un tema del que no se habla, que es lo que fue el traslado de la policía de la ciudad, que hay también un quilombo, y discúlpenme el francés, con el cual las internas que todavía existen, yo creo que hoy estamos viendo también esos frutos. Vamos a ir ya con nuestros invitados. Eduardo Barcesat hizo la denuncia que hoy investiga el fiscal Delgado. Encubrimiento, Barcesat. Correcto. Ha hecho un dictamen en poco término, un dictamen duro, brillante diría. Aguardo ahora que el juez disponga las medidas que pidió a la Fiscalía. Por encubrimiento al presidente Macri, al jefe de gabinete Marcos Peña y a la ministra Bullrich. Los ministros. Es decir, ahí no hace distinciones. Los mismos que se han denunciado son los mismos que están en la óptica acusatoria. Repito, el juez tiene la posibilidad de delegar en el fiscal llevar adelante la instrucción. En este caso, bueno, se actuaría con la misma presteza que ha demostrado hasta acá el doctor Federico Delgado. Lo que yo quiero señalar, porque me preocupa bastante, son 2 elementos más del encubrimiento, ¿no? Uno es la determinación que va avanzando con las pruebas que se van colectando de la existencia de recursos humanos y elementos materiales aportados por Benetton para colaborar con la Gendarmería Nacional, al igual que el uso de un destacamento en sus propios campos, ¿no? Esto evidentemente puede configurar una situación de encubrimiento, porque si han actuado en apoyo a los efectivos de Gendarmería, obviamente van a tener una responsabilidad por la que responder. El otro aspecto de encubrimiento que creo que vamos a tener que investigar es quiénes fueron los que sembraron estas pistas falsas y difundieron las mismas. Es decir, este periodismo lacayo, dependiente, servil al poder, que se ha enrolado, y además diciéndolo en tono engolado, como si hubieran encontrado la piedra filosofal de la desaparición de Santiago Maldonado, que estaba en Entre Ríos, que estaba en Osorno, que, bueno, todas se lo mató un puestero. Bueno, todas estas cosas no pueden ser gratuitas. Toda esta desinformación tiene que ser juzgada por la justicia, porque esto es lo mismo que un falso testimonio. Es decir, pretende desviar una investigación penal en el caso y respecto del delito más severamente penado por la legislación argentina, porque la desaparición forzada de personas, si apareja la muerte de la víctima o se trata de menor o de mujer, implica prisión perpetua, además de inhabilitación también perpetua para ocupar cargo o función pública. De manera que esto se tiene que avanzar. Y señalo que el Congreso de la Nación tiene que examinar ya, con las probanzas colectadas, si corresponde abrir el juicio político
contra el presidente de la Nación, jefe de gabinete y ministros que se involucraron en el tema porque corresponde a sus carteras en función de la comisión de delito en ejercicio de la función pública. Esta es una de las hipótesis que contempla la Constitución Nacional desde... Lo grave que es, ¿no? Ayer Leopoldo Moró hizo una declaración fuerte que vamos a ver primero si es así, lo que escuché yo, que en esta posición, manteniendo esta posición, Patricia Bullrich corría peligro en algún momento de ir presa por encubrimiento. Sí, claramente. Bueno, lo acaba de insinuar Barcesat. A ver, para tratar de contextualizar muy rápidamente y sintetizar. Vos recién decías que hay muchos televidentes que te siguen que seguramente no comparten... No piensan igual que yo, no así piensan es. igual. O que yo, o que cualquiera de los que estamos aquí. Yo creo que lo primero que hay que decirle, porque esto se resuelve en la sociedad, no es solamente que se resuelve en los medios de comunicación, en tribunales, etcétera. Porque es una batalla que tiene que ver con lo cultural. El gobierno ha desatado una campaña de violencia institucional. El caso Santiago Maldonado es un aspecto de esa violencia institucional, pero eso hay que agregarle los allanamientos en Córdoba, a locales de partidos políticos, organizaciones sociales, no había ocurrido del 83, hay que agregarle la provocación en Plaza de Mayo de los servicios de informaciones, llevando a una represión. Esa violencia institucional tiene su pico máximo, más doloroso, en la desaparición forzada de Santiago. Hay mucha gente que no quiere creer, aunque le mostremos las evidencias más contundentes, no quiere creer. Hay otra gente a la que se le ha despertado el enano fascista, porque esta campaña del gobierno y de los grandes medios vienen alimentando la resurrección del enano fascista. Una vez que lo resucitas, le tenés que dar de comer todos los días. Y después hay gente que honestamente, ingenuamente, se compró estas operaciones que había aparecido acá, allá, etcétera. Entonces hay que poner las cosas en su lugar. Esto es muy claro, sobran evidencias, sobran indicios. Esto es consecuencia de una planificación, de una incitación y de una ejecución que tuvo a un miembro del Poder Ejecutivo en el lugar de los hechos. Esto diferencia este episodio de cualquier otro en el pasado de la democracia. La democracia fue desde el 83 hasta acá desbordada varias veces por este tipo de cosas. Alfonsín desapareció y lo asesinaron a Osvaldo Sivak, un banquero de izquierda. ¿Qué pasó? Bueno, fue el ministro Trócoli, se sentó en el Parlamento, hizo la interpelación, se llevó adelante una investigación, se metió en preso a la famosa banda de los comisarios. Es más, había participado un tipo de la custodia de Alfonsín. William Minetti. Muy bien. Menem, con quien yo no tengo coincidencias políticas, tuvo el caso Carrasco. También lo encubrieron inicialmente, que lo había matado un burro, que había desaparecido. ¿Cómo terminó? Con el relevo de la cúpula militar y hasta se llegó a la derogación del servicio militar obligatorio. Dualde tuvo el caso Costeque y Santillán. ¿Qué pasó? Tuvo que entregar el poder anticipadamente. Dejó el gobierno. Néstor tuvo el caso Ferreira. ¿Qué pasó? Se puso a la cabeza, terminó preso los ejecutores y todavía sigue preso el autor intelectual, Pedraza. Todos los gobiernos han tenido... Y López. Bueno, López. Ningún gobierno de todos estos actuó de esta manera. ¿Por qué? Porque en este caso actuó el gobierno. En los casos anteriores el gobierno fue desbordado y reaccionó. Acá no. Ahora, Leopoldo, perdóname la interrupción. A ver, que termino esto. La presencia de Nochetti allí significa la presencia del gobierno. Él ejecutó una orden, planificó el operativo. Mintió la ministra cuando dijo que había pasado ahí a saludar a un gendarme en la estepa patagónica, 1800 kilómetros. Vio una luz y se quedó. Vio una luz y se quedó. Le mintió al Senado en la cara. Y el presidente no ha removido todavía a la ministra. ¿Por qué es este intríngulis? ¿Por qué no descabezan la cúpula de la gendarmería? ¿Por qué no toman las medidas? Porque estaba Nochetti, porque estaba ejecutando una orden del Poder Ejecutivo Nacional. Sí, y que en el operativo lo que dicen los gendarmes es, nombran directamente al magistrado Guido Otranto, cuando inician el procedimiento del desalojo de la Ruta 40, de la represión de la Ruta 40. Pero está el audio de Nochetti, eso es un audio de Nochetti. No, claro, y el que instruye eso como responsable civil es Pablo Nochetti. Pero además Nochetti dice en el audio, vamos a tomarlos presos sin que medie orden judicial. Ordena la cacería. Ahora, Leopoldo, vos decías recién que los distintos gobiernos habían tenido
hechos determinados que podían ser, no sé, puntos de inflexión para la sociedad y que no reacciona de la misma manera porque estuvo involucrado. ¿No puede ser que el gobierno ha logrado romper con los consensos post-alfonsinistas o post-83 que había instalado? El gobierno está rompiendo el pacto democrático de la sociedad. Este gobierno ya no es solamente, que lo es, un peligro para la paz social por el ajuste económico. Este gobierno es un peligro para las instituciones de la democracia. Está rompiendo el pacto democrático, porque podemos discutir si hay que pagarle o no a los fondos buitres, claro. si las tarifas tienen que ser si un el poco más mercado altas, ¿no? tiene que tener más importancia que el Estado o viceversa. Pero esto no se puede discutir. Y el gobierno no solamente ha, digamos, encubierto, el gobierno está convencido de que esto le rinde electoralmente. Eso es lo peor. Por eso están rompiendo el pacto democrático. Yo quería agregar, porque me preocupó muchísimo, las declaraciones del periodista o escritor Jorge Asís, el programa del Gato Silvestre, cuando, bueno, dice lo que el sentido común expresa, bueno, se trata de la gendarmería, se le fue la mano, son los responsables, más o menos mismo discurso hasta ahí que la nata. Pero luego mirando a cámara, Jorge Asís dice, no se equivoquen, acá no hay nada de encubrimiento. Ahora, yo me pregunto, el cuerpo no está, no se ha esclarecido nada y alguien se atreve a decir, no hay, ¿qué es lo que pretende? Lo que pretende es desligar a la cúpula del gobierno nacional. Esto es lo que se pretende por estos comunicadores más astutos. Pero cuidado, el hecho de que sinceren de que debe haber sido la Gendarmería Nacional, de ninguna manera debe opacar la responsabilidad que tiene el gobierno desde la cabeza misma, porque recordemos que las primeras manifestaciones del presidente de la Nación fueron asaz desafortunadas, fueron una especie de recreación del discurso de Videla, y Marcos Peña decía que no había ninguna prueba que incriminara a la Gendarmería. Claro, este discurso se va olvidando. Ahora dice, bueno, la Gendarmería, pero la Gendarmería actuó incumpliendo directivas, de manera que hay que tener cuidado de que no vayan a querer ya resolver esto con meramente una remoción y enjuiciamiento de algún gendarme. Acá fundamentalmente está la responsabilidad del gobierno, que además lanzó esta semántica perversa de constituir a un pueblo originario en terrorismo internacional, en mostrar como armas de guerra instrumentos de labranza. Es decir, toda esta responsabilidad ya es delito cometido en función del encubrimiento. Recién usted hablaba quiero hacer un agregado muy importante, discúlpame. Además, acá está jugando otra cosa. Está jugando el pacto entre la cúpula de la Gendarmería y el gobierno para cambiar las pericias de Nisman. A ver, dos palabras. El 28 de mayo de este año, el diario Clarín, cuando no, publica una nota que dice: nuevas pericias oficiales sostendrán que a Nisman lo asesinaron. Ustedes que ejercen el periodismo saben que acá lo que cabe, en todo caso, como mucho, es el condicional. Sostendrían. Claro. No, dicen sostendrán. Claro. Y lo atribuye... Lo anuncia ya. Claro, anuncia. Sí. El 28, pero sí, mirá la fecha, 28 de mayo. La información fue confirmada a Clarín por dos fuentes judiciales. Una del gobierno y una relacionada con los organismos de inteligencia. ¿No? Vos sabés que esa pericia no está concluida. Muy bien. Acá dice el título de Clarín. Muy bien. Hay efectivamente un pacto, que el otro día yo en declaración testimonial, porque va a saltar uno de los que no quieren creer a decir, bueno, anda a la justicia. Sí, estuve la semana pasada en la justicia, en el fiscal Tayano, en una declaración testimonial y ratifiqué todo esto. Entonces también está jugando esta cuestión, porque todos sabemos que en esta cantidad de patrañas, causas inventadas, etcétera, sobre todo para perjudicar a Cristina Kirchner, esto es la bala de plata. Es lo que creen ellos en tribunales que es la bala de plata. La posibilidad de imputarle el encubrimiento de un asesinato. Están desesperados para que no se les caiga esto. Claro. Y efectivamente... Pero, ¿por qué? Porque usted no tiene que juzgar a toda la gendarmería. En todo caso, serán los que estuvieron en ese lugar. No, pero por eso. Pero no, lo que pasa es que, a ver, acá hay una responsabilidad de la cúpula de la gendarmería, que ha establecido este tipo de relación promiscua a cambio de ganar, y efectivamente están ganando muchísimos espacios de poder. Entonces le dicen, bueno, quédate tranquilo, nosotros vamos a hacer esto. Cuando sobreviene el caso Maldonado,
le dicen, guarda, pero ahora vos también tenés que hacer tu parte. Y la hace Patricia Bullrich. ¿Sabés cuándo la hace? Cuando va al Senado. Y dice, yo no traje la versión taquigráfica, pero está toda dice textualmente, no voy a tirar un gendarme por la ventana, yo me la banco. Ahí ¿qué le está diciendo? Sigan, muchachos, quédense tranquilos que nosotros vamos a cumplir nuestro acuerdo, yo me la banco. Ahora, ¿vieron la presión internacional que mostré recién? Bueno, pero obviamente. Tengamos en cuenta, Roberto, que la Argentina fue la que promueve las dos convenciones, la regional interamericana y la internacional, sobre desaparición forzada de personas. Es decir, llevó 20 años consagrar, desde la primera iniciativa hasta la consagración, estos dos pactos internacionales. La Argentina los ratifica de inicio. La Argentina los convierte en cláusula de jerarquía constitucional mediante la ratificación con 2/3, segunda ratificación, con 2/3 de los votos de ambas cámaras del Congreso de la Nación. Evidentemente teníamos un lugar de privilegio en la conciencia jurídica universal a través del impulso de estos pactos, y ahora tenemos esto, que es una inmundicia institucional y que además aparece con, yo diría, con ribetes grotescos en la forma que se ha comunicado a la sociedad, pretendiendo desentenderse, sembrando pistas falsas, etcétera. Es lógico que vamos a tener sanciones. Y todo ese repudio, además, ¿cómo influye en un gobierno que algunos llaman de nueva derecha y otros señalan las similitudes con otras? ¿Cómo influye eso en la agenda, en el día a día? ¿Y esas sanciones qué pueden ser? Bueno, yo creo que influye en la población y le presto mucha más atención a eso. Este gobierno, desde el comienzo, signó claramente que no iba a tener una política de derechos humanos que enaltezca lo mismo, y evidentemente se ha comportado coherentemente con esto. Es una política de derrumbe de los derechos humanos y no de enaltecer y de jerarquizar como venía siendo la historia argentina. Bueno, frente a esto, lo que interesa es cómo va a reaccionar el pueblo nacional argentina, cómo va a mantener su grado de movilización, su grado de alerta, su nunca más en conciencia y en acto. Esto es lo importante. Después se verá cómo esto repercute institucionalmente. Este es otro tema. Pero de ninguna manera podemos bajar los brazos y normalizar la desaparición de Santiago Maldonado. ¿Y las sanciones que puedan llegar? Las sanciones que pueden llegar a la exclusión de los órganos, es decir, excluirnos del pacto regional, excluirnos del pacto internacional, puede dar lugar a la jurisdicción universal, porque está previsto en ambos pactos que cualquier país que haya ratificado la respectiva convención puede llevar adelante la investigación si acá la investigación se frustra, se obstaculiza, se entierra, como fue la actitud inicial. Yo creo que de todas maneras el avance, lo que se va colectando, sumando, más gente que se anima a hablar, etcétera, va a llevar a esclarecer la situación y en algún momento vamos a saber qué ocurrió. Ahora, a mí me decían una cosa, perdóname, Roberto, acá aprovechando a Barcesal. Yo no soy abogado, por lo tanto el procedimiento procesal no lo conozco, pero lo que es insólito es que no hayan sido llamados a declarar Patricia Bullrich y Nochetti a la causa. Es una cosa. Es más, te digo, la fiscal, esto lo digo con toda responsabilidad, la fiscal pidió al juez Otranto que peritara los teléfonos de Nochetti, que es una cosa... Claro, el ABC. ¿Sabés qué respondió el juez? Que no tenía interés para la causa. No es de interés para la causa. No es de interés para la causa. Sí, eso no es de interés para la causa. Hoy dijo, la familia, la letrada que patrocina la familia Maldonado, que las actas de gendarmería habían estado adulteradas, que se lo había confirmado la fiscal Ávila, y en virtud de lo de gendarmería, que ya estaban dadas todas las condiciones para citar a declarar, indagatoria, a los gendarmes, a indagatoria, no a testimonial, a indagatoria a los gendarmes. Yo no sé en qué estado está. Y se agrega otra figura, Iván, falsedad ideológica de instrumento público y uso de instrumento público falsificado. Porque los libros de gendarmería son instrumentos públicos. Muchas gracias a los dos por haber venido esta noche. En un minuto, digo, ayer les conté de este llamado que hubo, ¿sí? Después de mostrarle el tuit de Felipe Solá, en donde quiere casar a Santiago Maldonado con un choripán y un tetrabric, les conté que hubo un llamado entre Mañeto y Macri. Mañeto quiere sostener... Macri, ¿qué me dijiste? Felipe Herrera de Noble.
Felipe Herrera, tenés razón. Manito quiere sostenerla, Patricia Bullrich. No quiere dar el brazo a torcer. Quiere que la población se banque esta represión y se banque este desaparecido. ¿Sí? ¿Qué pasa con el factor Carrió, que se convirtió aparentemente en un gran poder dentro de Cambiemos? Hace 2 días que no dice nada, no tuitea, no da ninguna opinión. Lo que les voy a contar ahora en un minuto es qué se supone que va a hacer mañana, abriéndose de todo esto, lo que puede generar un conflicto en el gobierno. Dale, ya te lo cuento.